la cuenta. Ya, espérame un segundito que se abra la cuenta. Aquí está. Se recibió un oficio del superintendente de pensiones mediante el cual remite presentaciones de la sesión anterior y documentos solicitados por la comisión, los que fueron remitidos a los correos de los integrantes de la comisión con fecha 10 de mayo. Y una comunicación de un abogado mediante el cual remite una consulta efectuada a la superintendencia. Remite una copia de una consulta que él, como particular, efectuó a la superintendencia de pensiones relativa a una triangulación de fondos previsionales en AFP Habitat y que según él señala no ha sido evacuada. Eso es todo. ¿Y cuál sería esa pregunta, secretaria? ¿La consulta? Ya, le leo. De mi consideración, esta es una carta que él envió a la superintendencia de pensiones y dice: de mi consideración, me ha sido requerido por un afiliado de administradora de fondos de pensiones Habitat, quien solicitó reserva de su nombre, inquirir sobre el estado de denuncias formuladas hace algún tiempo en contra de AFP, de dicha AFP, Habitat, en relación a la posible transgresión por parte de esta del artículo 45 bis del Decreto Ley 3500, que dispone recursos de los fondos de pensiones que no podrán ser invertidos, directa o indirectamente, entre otras entidades, en acciones de administradoras de fondos de pensiones, lo cual se habría producido mediante una triangulación entre AFP Habitat, la administradora del Fondo de Mercado de Moneda ACE, e Inmobiliaria La Construcción, que esta última sería propietaria de Habitat. Entonces él nos remite esto como antecedente, porque en definitiva nosotros no tenemos ninguna competencia para responder eso. Perfecto. Bueno, es el tema de trabajo de la comisión en realidad. Es una pregunta que está presente, digamos, en la conversación que hemos tenido y que deberá ir siendo respondida progresivamente, ojalá, digamos, en el curso del trabajo de esta comisión. Que el afiliado del señor abogado siga el curso del trabajo de la comisión y va, yo creo, ojalá tener respuesta. Bien, entonces, secretaria, ¿terminó la cuenta? Sí, era cortita. Perfecto. Entonces, sobre la cuenta, las y los diputados. ¿Está presente? Sí, están todos presentes. ¿Los hago pasar a todos? Hagámoslo pasar porque yo tengo unas preguntas sobre justamente la cuenta y las preguntas que le hicimos al superintendente que quiero consultarles a ellos. Sí, ahí están todos ingresados. Perfecto, se le da la bienvenida al señor superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías Muñoz, que estará acompañado o está acompañado del fiscal, don Mario Valderrama, del intendente de fiscalización, señor Jorge Mastrangelo, de la jefa de gabinete, señora Consuelo Sáenz Villarreal, de la jefa de comunicaciones, señora Pamela Jimeno, del jefe de división de finanzas, señor Sergio Artangí, y del jefe de departamento riesgo financiero, don Rodrigo Chávez. Muy bienvenido, señor superintendente y todo el equipo de la superintendencia. Gracias. Yo no sé si la secretaria tomó nota de las preguntas que habían quedado pendientes al superintendente y de los documentos que le habíamos solicitado. Yo tengo algunas observaciones sobre eso. No sé si la secretaria quisiera dar cuenta de aquello o inmediatamente intervengo, secretaria. No, intervenga nomás porque no tengo a mano las preguntas que quedaron pendientes. Ya. Bueno, superintendente, quisiera hacerle algunas consultas porque se refieren a la sesión anterior. Solicitamos los protocolos de resolución de los conflictos de interés en la Comisión Clasificadora de Riesgo, el CCR, y en el Consejo Técnico de Inversiones. Al respecto, recibimos en la comisión los reglamentos que se refieren, o los artículo 13 en el caso de CTI, el artículo 18. El artículo 13 en el caso de la CCR y el artículo 18. Sin embargo,
no vienen protocolos. La parte normativa del trabajo de la CCR y de CTI en esta materia está toda contenida en esos artículos de los reglamentos, o hay algunos otros elementos y materiales que usted nos pueda hacer llegar y que, digamos, no estén incluidos dentro del reglamento. Esa es una primera pregunta. Una segunda, superintendente, preguntamos si existían protocolos sobre conflictos. Eso ya está respondido. Se solicitó conocer quiénes han integrado. No, perdón, había otra solicitud de información que se refería especialmente a lo siguiente. Un momento. Respecto al requerimiento de actas, se envió un PPT por parte de la superintendencia donde explica el procedimiento de las actas, pero lo que habíamos pedido eran justamente que se remitieran las actas de la CTI y de la CCR. Si esas actas estuvieran disponibles, le pediríamos que por favor las enviara. Quedó pendiente también que se informara qué AFP era la que estaba vinculada al caso Volcom. Probablemente, digamos, esa información venga en los antecedentes que usted nos va a entregar en esta sesión. Y por último, había un informe de la biblioteca, secretaria, que no se pudo, yo por lo menos no lo pude abrir, que era muy interesante sobre este punto. No sé si el resto de los diputados lo pudieron acceder, y quisiera, digamos, ver si está accesible para que las y los diputados pudieran tener disposición sobre esos materiales. Ya, eso respecto al acta. ¿Sí? Voy a pedirle a la secretaria que se los envíe en este momento a los correos, entonces, para que les resulte más fácil abrirlo, ¿le parece? Correcto. Ya. Bueno, respecto de justamente el acta y las solicitaciones o solicitudes de información que están pendientes, señor superintendente. Señor presidente, buenas tardes a todos los parlamentarios y asesores que están presentes. Nosotros enviamos a través de oficios formalmente a esta comisión investigadora los antecedentes que se nos pidieron. Dentro de los antecedentes estaban los tratamientos de conflicto de intereses, tenemos entendido, de los procedimientos tanto de la Comisión Clasificadora de Riesgo como Consejo Técnico de Inversión. Están considerados. Si falta algo podríamos verlo. Lo que no capturamos fue que teníamos que mandar las actas mismas de las comisiones clasificadoras y Consejo Técnico, pero si es necesario no hay ningún problema en enviarlo. En todo caso es una gran cantidad de documentación. No sé si es para un periodo en particular que lo requieren o son todas, porque es un montón de información, pero no habría ningún problema en enviar el periodo que la comisión investigadora lo solicite. Y en el caso de Volcom, nosotros entendemos que quedaron pendientes varias preguntas y teníamos una presentación que se refería a la inversión de los fondos de pensiones en fondos de inversión, y específicamente el caso Volcom. Tenemos una presentación especial porque nos hicieron varias preguntas que quedaron pendientes. Algunas las respondimos, pero para mayor claridad tenemos una presentación más completa. Y también se nos pidió que informáramos por una denuncia que se hizo en algún momento de triangulación de inversiones a través de los fondos de pensiones en empresas relacionadas. También tenemos una presentación para eso. O sea, hoy día tenemos dos presentaciones donde se responden, creemos nosotros, a todos los interrogantes de la inversión en fondos de inversión y específicamente Volcom, y a la denuncia de triangulación y lo que la superintendencia investigó en su momento. Si usted lo estima pertinente, nosotros podemos exponer ambas presentaciones. Son dos presentaciones. Si los señores diputados consideran que falta algo de enviar, lo enviaremos. Las actas específicamente no las tenemos porque no habíamos entendido que había que enviarlas. Pero sí, sería bueno precisarle el periodo de tiempo porque hay una cantidad enorme de documentación. Perfecto, superintendente. Le vamos a enviar los periodos que por lo menos en el caso, digamos, nuestro o que a algún otro diputado le interese, se lo pueda especificar a la secretaria para que
usted los pueda enviar. Muy Y bien. por supuesto que estamos esperando justamente las presentaciones que usted quiere hacer, así que por favor tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tenemos dos presentaciones y yo iba a hacer la segunda presentación, que es la triangulación, que se denunció en su momento de hábitat hacia personas relacionadas. Y tenemos también la presentación de Volcom y los fondos de inversión que la iban a efectuar los señores Mastrangelo, nuestro intendente de fiscalización, y Aratangí, nuestro jefe de edición financiera. Con su autorización le daría el pase a ellos para la primera presentación y posteriormente yo haría la segunda. De acuerdo, superintendente. Gracias, don Rodrigo. Señor Aratangí. Diputado González, ¿puedo Sí. hacerle una precisión en lo que Sí. usted señala del informe de la biblioteca? La biblioteca lo que envió es un oficio, me señalan acá, un oficio señalando que había recibido nuestra solicitud y que iba a proceder a informar. No ha emitido un informe todavía. Ah, perfecto. Ya. Por eso que usted no lo pudo abrir, probablemente. Ah. Sí, Gracias, secretario. ya. Señor Aratangí. Muy bien, muy buenas tardes. Jorge Mastrangelo, intendente de fiscalización. Voy a hacer la primera parte de la presentación y luego la segunda parte la va a realizar Sergio Aratangí. Sí, con su permiso, señor presidente, Por supuesto. comienzo con la presentación. Como nos hicieron, como decía el superintendente, recibimos varias consultas de parte de la comisión investigadora sobre las inversiones de Volcom. Entonces tratamos de recoger en esta presentación el conjunto de los requerimientos de información. Esperamos que esté completo. Obviamente, si no estuviera completo, con todo gusto complementamos lo que falte. Entonces, este es el temario de la presentación. Partimos por la razón por la cual se autorizó la inversión en los activos alternativos. Luego, muy brevemente explicar las características que tienen estos activos alternativos y qué es lo que aportan a los fondos de pensiones en términos de rentabilidad y riesgo. Luego, como principalmente la inversión en activos alternativos se realiza a través de fondos de inversión, tenemos una explicación de cómo evolucionó la regulación de los fondos de inversión a través del tiempo, desde la reforma previsional en adelante, no desde el inicio del sistema, porque eso es lo que consideramos relevante. Luego, algunas características de cómo funcionan los fondos de inversión, la regulación en general de activos alternativos, las inversiones en activos alternativos, para luego ingresar directamente en lo que tiene que ver con las inversiones en fondos de la administradora Volcom Capital AGF. Entonces, ¿por qué se autorizó la inversión en activos alternativos? Hacia fines de la primera década de este siglo, se combinan una serie de factores que limitan el potencial de rentabilidad de los fondos. Algunos de esos factores que consideramos más importantes son la disminución significativa y persistente de las tasas de interés de los instrumentos de intermediación financiera y de renta fija, tanto nacionales como internacionales. Además, se observa una disminución en las tasas de crecimiento de todas las economías, tanto emergentes como en desarrollo, con posterioridad a la denominada crisis subprime, que ocurrió, recordemos, entre 2008 y 2009. A eso se suma que la diversificación internacional de los fondos de pensiones se canalizó principalmente hacia inversión en instrumentos de oferta pública y fondos mutuos. Esta diversificación internacional permitió dispersar el riesgo asociado a las inversiones, pero no tuvo tanto aporte en materia de rentabilidad, por los factores que mencionamos anteriormente. Esto es que la inversión en renta fija
y el menor crecimiento de las economías en general limitó los retornos de las inversiones. Aquí tenemos algunos gráficos donde se ilustra las afirmaciones que estamos haciendo. En primer lugar, tenemos la rentabilidad, las tasas de interés de los bonos del Banco Central y la tesorería, o sea, la renta fija local. Y podemos ver en la línea roja las tasas de interés de los bonos de la tesorería y el Banco Central en unidades de fomento para plazos de 10 años, y en la línea de color azul lo mismo, pero para los bonos de 5 años. Entonces, como se observa aquí, con posterioridad al año 2008, las tasas de interés de estos títulos decrecen en forma fuerte y permanente. Algo similar sucede con los bonos de gobierno a nivel internacional. Aquí tenemos por este lado la tasa de interés de los bonos, y aquí tenemos el tiempo. Las líneas reflejan el comportamiento de las tasas de interés. Entonces, como podemos ver, con posterioridad a la crisis subprime 2008-2009, se ve que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Japón y la zona euro, las tasas de interés son decrecientes. ¿Cuál es la importancia que tiene esta caída en las tasas de interés de los papeles de gobierno y Banco Central? Es que estas tasas, por una parte, en forma directa, los fondos de pensiones son inversionistas importantes en estos tipos de activos. Y por otro lado, estas son tasas rectoras de los mercados de renta fija. Quiere decir que cuando estas tasas van a la baja, también sucede algo similar con los bonos emitidos por corporaciones privadas y por bancos. Entonces, en general, se deteriora la rentabilidad de las carteras de renta fija para riesgos de crédito equivalentes. Aquí se ve el comportamiento también de las tasas de crecimiento. Acá ahora nos pasamos de la parte financiera de la economía a la parte real, y vemos aquí las tasas de crecimiento del PIB, y ahí se puede observar cómo, con posterioridad a la crisis subprime, donde todas las economías tuvieron tasas de disminución de su tasa de crecimiento, en la mayor parte de los casos con crecimientos negativos, recesiones, y en el caso de China, bueno, una disminución de su gigantesca tasa de crecimiento, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo tanto en Estados Unidos como en Japón, China y en la zona euro, con posterioridad a la crisis subprime, se produce una disminución de las tasas de crecimiento que merma naturalmente la rentabilidad también de los activos financieros. Si miramos ahora el impacto de estos cambios en la rentabilidad de los fondos de pensiones, aquí tenemos la rentabilidad del fondo C, deflactada por la unidad de fomento. Estas son rentabilidades reales. Entonces podemos ver que aun cuando la rentabilidad para el periodo completo, los 40 años, es significativa, 7,9% sobre la unidad de fomento, si uno analiza el desempeño de los fondos por décadas, se ve como el promedio de rentabilidad del fondo C va decayendo en el tiempo. En particular, en esta última etapa, se observa el impacto de los guarismos de tasa de interés y crecimiento que mostramos en los gráficos precedentes. Entonces, esto está originado principalmente en que desde el inicio del sistema las inversiones se canalizaron hacia activos financieros de oferta pública, es decir, los que están inscritos en el registro público de valores y se transan en mercados, en bolsas de valores. Bueno, estos emisores son fiscalizados en el caso de Chile por la Comisión para el Mercado Financiero y en el caso internacional por las respectivas autoridades supervisoras de los mercados de valores. En el ámbito internacional, también las inversiones de nuestros fondos de pensiones se canalizaron hacia inversiones de oferta pública,
Y como se señaló antes, por las razones de caída de tasa de interés y disminución de la tasa de crecimiento, el potencial de rentabilidad de esos activos se fue mermando. Además, los fondos de pensiones son inversionistas de largo plazo. Esto significa que no necesitan tener liquidez en forma inmediata, porque como sabemos, las inversiones que se realizan con las cotizaciones que los trabajadores ingresan a los fondos de pensiones van a estar un largo periodo, se van a mantener por un largo periodo en los fondos de pensiones. Entonces no tienen un requerimiento de liquidez en forma inmediata, son carteras muy grandes que pueden manejar muy bien estos activos ilíquidos que tienen evidentemente un premio. Esa liquidez es premiada con una mejor rentabilidad esperada. Entonces, en ese contexto es que surge la inversión en activos alternativos como una opción para potenciar, para aumentar el potencial de inversión de los fondos de pensiones y mejorar las perspectivas de rentabilidad. ¿Qué son estos activos alternativos? Se trata de activos financieros que son bien heterogéneos, tales como contratos de crédito, pagarés, hipotecas, bienes raíces, fondos de capital privado, fondos de deuda privada. Cuando hablamos de privado, aquí estamos hablando de que no se transan en mercados formales, ¿cierto? No se transan en mercados públicos. Proyectos de inversión en infraestructura, fondos de cobertura, también llamados hedge funds. Entonces, la característica fundamental que tienen estos activos alternativos es que en estas inversiones existe un derecho derivado de un contrato, se suscribe un contrato por el que se espera percibir una cierta utilidad o beneficio económico. Por ejemplo, un contrato de inversión en infraestructura vial. El fondo invierte a través de un intermediario en el desarrollo de una carretera nueva, por ejemplo. Entonces, ese proyecto tiene un periodo de desarrollo más o menos largo, porque hay que construir la carretera antes de empezar, ¿cierto? Y luego viene el cobro de los peajes y empieza el retorno de la inversión. Y esos activos tienen una menor liquidez, son activos privados y tienen un retorno esperado mayor, pero necesitan a la vez un conocimiento mucho más específico del negocio para poder realizar la inversión con seguridad. Es por eso que se le solicitó a las administradoras que desarrollen políticas de inversión en esta clase de activos y que también tengan una estructura interna que les permita, si bien no invertir directamente, porque los fondos de pensiones no pueden gestionar empresas, no pueden gestionar directamente, si queremos seguir con el ejemplo de la carretera, no pueden gestionar la construcción de la carretera, pero sí pueden, a través de estos intermediarios que son los fondos de inversión, participar en la gestión del proyecto y de esa manera tener un mayor control de la inversión y de los resultados de la misma. Entonces, por eso es que es común que en este tipo de inversiones todos los inversionistas institucionales utilicen un intermediario, que son estos fondos de inversión especializados en determinados tipos de inversiones. Vamos a ver en la parte final de la presentación que los llamados GP, que son General Partners, son especializados, por ejemplo, en infraestructura, en bienes raíces, en capital privado, en deuda privada. Entonces, esto es como el fundamento y el modo a través del cual el fundamento por el cual se autorizó la inversión en activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos y en qué forma se realizan estas inversiones? Ahora voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Sergio que por favor continúe con la segunda parte de la presentación, que tiene los detalles de los fondos de inversión y la inversión de los fondos de pensiones a través de Volcom Capital AGF.
Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, señor presidente, todos los miembros de esta honorable comisión. Un poco la evolución de la regulación que tenemos respecto a los activos alternativos y demás inversiones. Antes de 2008, la CCR aprobaba los fondos de inversión y no había hasta entonces la participación de ningún tipo de gestor externo, ninguna inversión alternativa hasta este momento. Existía un porcentaje entre un 3 y un 1%, dependiendo del fondo, que se llamaba libre disposición, en la cual las inversiones no necesariamente deberían estar aprobadas por la CCR. Pero con la reforma de 2008, que crea el CTI, agrega el límite restringido, que es más abrangente en términos de activos que de lo que era el límite de libre disposición, y en el cual tampoco se requiere la aprobación de la CCR para invertir en ese tipo de fondo. En 2009, cuando empieza la vigencia de la reforma de 2008, no necesita la aprobación de la CCR y entra en el cálculo del límite restringido, que es la R que aparece en nuestros sistemas, además de que también entra al límite de renta variable. Con la ley de productividad en 2016, empieza la autorización para inversión directa en activos alternativos. Para las administradoras que tengan sus políticas de inversión publicadas con esta modalidad de inversión, permite la inversión directa en activos alternativos, lo que es una novedad porque no se podía hacer ningún compromiso por más de 3 años. Y los activos alternativos son compromisos de largo plazo. Algunos llegan a tener 15 años. En 2017, con la vigencia del cambio, la modificación del régimen de inversión por el CTI, a fines de octubre de 2017, el ajuste del Acuerdo 32, que es el acuerdo para aprobación de inversiones extranjeras en la CCR, se pasa a invertir directamente. Una de las condiciones para las nuevas inversiones es que los gestores estén aprobados por la CCR. En el momento actual, ¿cierto?, existe inversión indirecta en 34 gestores. La mayor parte de estas inversiones son una herencia de la regulación anterior. Como comenté, los compromisos son de muy largo plazo. Entonces, una inversión que se haya hecho hasta fines de 2017, hasta octubre de 2017, se regía por la regulación anterior. Esos 34 gestores están a través de 86 fondos de inversión, es decir, un mismo gestor puede tener diferentes fondos y 14 administradores generales de fondo ofrecen estos servicios. Entonces, un poco sobre la estructura de los fondos de inversión en activos alternativos. El primer punto que es muy importante, como comentó Jorge hace poco, es que es muy diferente de un fondo mutuo. Los fondos mutuos normalmente invierten en activos de oferta pública y que tienen mucha liquidez. Son ejemplos los bonos, las acciones, los títulos de deuda soberana, entre otros. En cambio, los fondos alternativos normalmente no son exactamente un fondo, normalmente son una sociedad de inversión. Nosotros llamamos fondos porque esta sociedad compone diferentes inversionistas. Esta sociedad de inversión invierte en diferentes empresas y proyectos que normalmente no son de oferta pública. La figura más común para estas sociedades de inversión es tener 2 tipos de socios. Unos son los socios con responsabilidad limitada, o Limited Partners, o LP, que son los inversionistas mismos, y ahí están los fondos de pensiones. El otro tipo de socio es el socio gestor, o General Partner, o GP, que es el encargado de la administración. Es el socio responsable por invertir los activos que va a tener esta empresa. La inversión normalmente se encuentra respaldada en la suscripción de un conjunto de contratos que tienen una fuerza, que son ejecutables legalmente. Entonces, se definen deberes y
derechos de cada una de las partes. Y eso se formaliza a través de este conjunto de documentos, en los cuales incluye uno que es una referencia muy importante, que es el Acuerdo de Participación Limitada, o en inglés, Limited Partners Agreement, o LPA. Entre los deberes de los socios con responsabilidad limitada, los LP, que son los fondos de pensión en general, se encuentra cumplir un compromiso de inversión máxima por un periodo determinado de tiempo, normalmente entre 6 y 10 años. Eso va a variar por el tipo de fondo. Es decir, cada administradora se va a comprometer, cada LP se va a comprometer a invertir un valor, para dar un ejemplo, $20 millones, y lo va a hacer de acuerdo a los llamados en un plazo típicamente de 6 a 10 años. Cada vez que se realiza una inversión, se llama a esta inversión. De acuerdo a la regulación chilena de los fondos de pensiones, para alinear intereses, el socio gestor, el GP, debe tener una participación en inversiones. Los socios, como mencionamos, comprometen un monto máximo y un periodo de tiempo en que se puede solicitar esta inversión. El socio gestor va a buscar oportunidades de inversión de acuerdo al establecido en los acuerdos, que va a definir qué tipo de inversión, qué tipo de empresa, tamaño de la inversión. Y para financiar estas oportunidades, una vez que encuentra un negocio, negocia y llega a buen puerto, el socio gestor va a realizar un llamado de capital a los inversionistas, que deben entregar en dinero para que el gestor pueda pagar esta inversión. Los llamados de capital se descuentan del compromiso inicial de cada socio de la sociedad de inversión. Es decir, si alguien había comprometido estos $20 millones y se solicita uno, va a quedar, ¿cierto?, con un saldo de compromiso de 19. La estructura normalmente es algo de con este dibujo, es decir, existen los socios inversionistas y los socios gestores que componen esta sociedad de inversión. Esta sociedad de inversión puede invertir directos en proyectos o puede tener otras organizaciones intermedias para facilitar en términos tributarios o de acuerdo a región geográfica o a tipo de industria. Entonces puede tener otras sociedades de inversión intermedias y que va a invertir en cada uno de los proyectos o empresas. Entonces es una estructura normalmente así. Las inversiones realizadas por el socio gestor pueden generar dividendos o pueden ser vendidas. En cualquiera de esos casos, los inversionistas recibirán una distribución de capital. El gestor no puede ocupar esta plata para invertir en otra empresa, porque eso se consideraría otra inversión y debería ser descontado del compromiso. Entonces, se devuelve al inversionista para que después, cuando haya otra oportunidad de inversión, se haga otro llamado de capital. Los socios gestores van a cobrar comisiones fijas por los gastos de administración, además de comisiones variables por desempeño. Normalmente tiene esta figura. Y es muy importante, estas comisiones variables se establecen para alinear los intereses de los inversionistas, tanto el gestor como el inversionista de responsabilidad limitada. Ese inversionista va a pagar la comisión de desempeño cuando la rentabilidad de la inversión supera un determinado nivel, que normalmente está en ese conjunto de documentos que hablamos, ¿no? Principalmente en el LPA. Entonces, existe esta comisión, pero ella solo se paga cuando la rentabilidad es superior a un cierto nivel y de esta forma, cuando hay muy buena rentabilidad, todas las partes están ganando. Como comentamos, hasta octubre de 2017 no estaba autorizada la inversión directa, es decir, solo se podía invertir en ese tipo de activo a través de fondos de inversión local. Actualmente se puede invertir de las dos formas, tanto directamente como todavía existe la posibilidad de hacer de forma indirecta, a través de un fondo de inversión local. Para que una AFP invierta en un fondo de inversión local, no se requiere la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo en el fondo, pero en cualquier caso se exige la aprobación del gestor extranjero. ¿Cierto? Entonces, el fondo mismo no está siendo clasificado, no está siendo evaluado por la CCR, porque lo que se evalúa es el gestor extranjero, es el GP. Cuando estamos hablando de las inversiones alternativas,
para pensar en la rentabilidad, tiene tanto un ajuste de precio por el valor cuota, pero la rentabilidad tiene que ir más allá que eso. El valor cuota de un fondo, el valor de la cuota, refleja el valor de los diferentes activos y pasivos que lo componen en este momento. Por lo tanto, no considera la existencia de pagos de dividendos, reducciones de capital o mismo los momentos en que fueron hechos los llamados. El valor de las cuotas de un fondo de inversión varía de forma similar a de las acciones de la empresa, por sus fundamentos. Su valor se ajusta normalmente por apreciación o depreciación de las inversiones, por los pagos de dividendo o disminuciones de capital. El valor de las inversiones también puede verse afectado, como cualquier inversión, por otros factores, ¿cierto? Cambios en tasa de interés, estado general de la economía, sentimiento, o sea, el apetito por riesgo de los inversionistas, del mercado en general, la situación política, cambios directivos, entre muchos otros factores. Un ejemplo, solo para hacer un paralelo, la de apreciación o depreciación de las inversiones en función de la industria, negocio subyacente, tomamos una empresa de commodities. El gráfico de la izquierda muestra la evolución de los precios del futuro de acero en el último año. Y el de la derecha muestra la evolución del precio de la acción CAP, que es una empresa muy vinculada al acero. Entonces, lo que se nota en esos dos gráficos es que ellos tienen movimientos muy semejantes, lo que se llama correlación. Entonces, la acción va a depender mucho de lo que pasa en el mercado en que está actuando. Otro factor relevante, y eso es uno de los efectos que estamos notando en ese caso, es el pago de dividendos. Cuando una empresa anuncia un dividendo, existe una fecha que determina quién tiene derecho a recibirlo. Entonces, cuando se cambie este día, las personas del día siguiente no tendrán más el derecho a recibir. Normalmente el precio de las acciones cae el mismo valor del dividendo que está comprometido. Y acá hay un ejemplo de eso con una acción de Chile. ¿Cierto? En el caso específico del fondo Volcom Capital Secondary 2, la caída que hay en ese día específico se explica, ¿cierto? 1.12 dólares por acción, se explica por el pago de un dividendo de 0.3026 dólares por cuota, además de un reparto de capital de 0.82, como se ve en la información que está en la Bolsa de Comercio. Entonces, este valor está completamente explicado por eventos de capital, así se llaman los pagos de dividendo o las devoluciones de capital. ¿Ok? Entonces, yo sé, ese es un tema financiero bastante duro, pero es importante entender el concepto para que podamos entender cómo se calcula la rentabilidad de los fondos alternativos. Entonces, respecto a las inversiones en este fondo, la información toda que presentamos es de acceso público y está en la página web de la Bolsa de Comercio de Santiago. El pago de dividendos y la disminución de capital explican en su totalidad la caída del valor de la cuota del fondo en la fecha mencionada. Esos pagos entran como efectivo para los fondos de pensiones y ahí pueden ser invertidos en otros activos. Por otra parte, cuando miramos la cartera del fondo, existe una reducción del valor de la inversión en este fondo, porque bajó el valor cuota. Por otro lado, existe el ingreso de este efectivo, lo que hace con que al final no existe ningún tipo de pérdida de recurso o de rentabilidad. ¿Cierto? Se convierte de valor cuota en efectivo y eso entra en la cartera de los fondos. O sea, para calcular el desempeño de una inversión en activos alternativos, se deben considerar todos los llamados de capital, que es lo que el inversionista va a entregar, o sea, los flujos negativos. Todas las devoluciones de capital, en el formato que tenga, son los flujos positivos. Y el valor residual de lo que queda en cartera. Es muy importante que la forma de calcular las inversiones de esos activos, como no son activos de oferta pública, normalmente tiene que ser determinado también en los mismos contratos que mencionamos anteriormente. Se estipula cómo estas inversiones van a ser valoradas, cuáles son los criterios, cuáles son los conceptos, y eso todo tiene que estar acordado y aceptado por las diferentes partes.
Un concepto muy importante es la tasa interna de retorno. Y ahí tomamos la definición del Ministerio de Hacienda, que la tasa de retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto. Se define como el valor de la tasa de actualización que iguala entre sí las corrientes temporales de ingresos y costos. Así está en la página. O sea, la tasa de retorno es la tasa de interés equivalente que tendría una inversión que genere la misma rentabilidad del periodo calculado. Y el cálculo depende de todos los flujos involucrados. Y su cálculo arrojará valores diferentes a cada momento, porque es un cálculo de valor presente. Entonces, si yo cambio la fecha en que estoy calculando, eso me puede traer valores diferentes en función del momento que está cada uno de los flujos. Voy a dar un ejemplo hipotético. Entonces, tomamos como si fuera un fondo que invirtió en 4 empresas diferentes. Entonces, ahí están en las fechas los montos de las inversiones identificados como en rojo, para que se vea que eso es plata que sale del inversionista y va al fondo, y en celeste están los ingresos percibidos por los inversionistas. Entonces, para este flujo se puede calcular cuál es la tasa interna de retorno. Normalmente, el cálculo de la rentabilidad efectiva solo se logra al final, cuando ya no haya más ninguna inversión residual, porque hasta este momento se está haciendo una estimación de la rentabilidad. Entonces, ocupando este flujo, se puede calcular en diferentes momentos del tiempo cuál es la tasa interna de retorno. Pero normalmente no se calcula al periodo inicial porque no es significativa. Como es un periodo normalmente de inversiones, en el ejemplo que mencionó Jorge, si yo solo tengo inversiones, yo no tengo ningún flujo ningún flujo positivo para contrarrestar. Entonces no hay tasa de retorno que lo iguale, ¿cierto? Pero después que vaya recibiendo valores, ¿cierto?, de devolución, o la cartera, el portafolio de inversiones vaya siendo valorado, esta tasa de retorno empieza a tener algún sentido. Pero por la mayor parte del tiempo es una estimación de la rentabilidad. Y al final, cuando ya no hay más ningún tipo de inversión residual, se llega a la tasa interna de retorno, que en este caso está calculada en 14,6. Pero para el caso específico del fondo de Volcom Capital PS Secondary 2, tenemos exactamente el mismo caso. Es un poco más complejo porque existen más flujos. Pero lo que tenemos es que al comienzo se invirtió 160, después se fue recibiendo diferentes valores por dividendo o devolución, se hizo nuevas inversiones porque nuevas oportunidades fueron encontradas, entonces va habiendo ahí los diferentes flujos, y con este cálculo, ¿cierto?, calculando al día 9 de diciembre de 2020, la tasa interna de retorno era un 15,7%. ¿Okay? Por otro lado, al no conocer los activos que están en cartera, el cálculo, si se hace solo considerando los activos que están en cartera, acuérdense que el fondo empezó con 160 millones de dólares en cartera, pero hubo muchas reducciones de capital. Y si yo calculo considerando solo el valor cuota, solo estoy considerando lo que está en cartera. Y esto sí tuvo una reducción de un 77%, pero eso no es rentabilidad. Una persona que no conozca esses activos, que no tenga experiencia con esos activos, puede equivocarse en este sentido. Pero no tiene, para quien conoce esos activos, no se debe calcular jamás ocupando solo el valor cuota. Perdón, don Sergio, la última parte no se escuchó, es bien importante. ¿Podría repetir los últimos 2 minutos? No se escuchó, se interrumpió mucho su voz. Disculpe. Lo que yo decía, si es desde que llegamos a esta diapositiva, que si yo considero el valor cuota, solo voy a estar considerando la inversión que está en cartera, sea en lo que sea, pero no estoy considerando los flujos. Es decir, todo este valor acá, si ves que yo hice una inversión de 160,
sumo estas inversiones, esas devoluciones, ya llego a un valor superior a los 160 que había sido invertido. Después tengo nuevas inversiones. Entonces, yo solo estoy considerando que tenía 160 y ahora tengo 90 o cuanto sea en el momento. Pero estoy considerando los activos y pasivos que están en la cartera del fondo en este momento y no los flujos que generó, que son parte muy importante de la rentabilidad de los activos alternativos. Entonces, una persona que no tenga experiencia con esos activos, que no conozca, hace un cálculo incorrecto ocupando el valor cuota. Entonces, la magia no está en considerar los flujos tales cuales fueron generados al inversionista. Y esta información es pública también, está en la Bolsa de Comercio de Santiago y, si no me equivoco, también en la CNF. Si yo solo tomo las cuotas, estoy calculando mal. Entonces, no es, una es la forma correcta, la otra es la forma incorrecta de hacer un cálculo de rentabilidad. ¿Ok? Respecto a las aprobaciones de los gestores internacionales, de los gestores que fueron aprobados hasta hoy, tenemos que un 3% fue solicitado por la AFC, 3% solicitado por AFP Capital, 39% por AFP Cuprum, 27% por AFP Habitat, 7% por Plan Vital, 16% por Provida. Los otros 6 no hubo solicitud porque ya habían inversiones previas de las AFP de acuerdo a la regulación anterior y la CCR definió evaluarlas aunque no hubiera solicitud porque ya había inversión de las AFP. O sea, la razón de la solicitud es que exista interés por invertir. Si ya hay inversión, está claro que ya hubo interés por invertir. Por eso, estos 4% fue por iniciativa de la misma CCR. Respecto a los fondos vinculados a Volcom Capital, tenemos acá cada uno de ellos, de acuerdo a su estrategia, y la fecha que fue aprobado y quién fue el solicitante. Es decir, Ardian fue Cuprum, tanto para capital privado como para deuda privada. También para infraestructura. CVC fue solicitado por Habitat para capital privado y por Cuprum para deuda privada. Entonces, acá están todos. Las dos administradoras que solicitaron fueron Cuprum y Habitat, dependiendo de la estrategia y del gestor. Pero acá está toda la información que nos había sido solicitada. Eso era lo que yo tenía, señor presidente. Si hay alguna consulta, por favor. Nuestra idea es que toda la información esté muy clara para toda esta comisión. Muchas gracias, don Sergio. Ofrezco la palabra. Perdón, había un segundo informe que está vinculado con este, don Osvaldo, y quisiera hacerlo a continuación, o bien le parece que hagamos consulta sobre este y pasamos después al otro. Como usted prefiera, señor presidente. Él está referido a la denuncia que hubo por triangulación en algún momento y fue pedido por esta comisión que lo aclaráramos en esta sesión y la estamos listos. Si usted quiere, la presentamos de inmediato, como prefiera. Entonces vamos primero a la información sobre Volcom y pasamos después al tema más general que es el segundo informe. ¿Le parece? Muy bien. Ofrezco la palabra. Diputadas, diputados. Diputado Kusel. ¿No? Bueno, mientras los diputados preparan, yo tenía un par de preguntas, don Osvaldo y al señor Aratangí, en relación con dudas que me surgieron, digamos, de los antecedentes.
en este caso, Volcom, como administradora general, digamos, tuvo un socio que fue el importante, ¿no? Si mis antecedentes no son equivocados, digamos, ese principal aportante fue Odisea, ¿ah? Parte de un fondo que pertenece, digamos, especialmente a la familia, no sé si directamente al presidente Piñera, pero a la familia Piñera. Y el inversor principal era el hijo del presidente Piñera, don Sebastián Piñera, llamémoslo Junior, que, digamos, estuvo en esta sociedad los 3 primeros meses y después se retiró. ¿Le parece a la superintendencia que es normal, frecuente, que sean, digamos, los propios inversores, los propios, digamos, las propias personas que crean la administradora general de fondos, quienes sean los principales aportantes? ¿Es normal esto en las inversiones, que se produzca esta, digamos, esta simetría entre aportantes y creadores de la asociación de la administradora general de fondos? Y después la otra pregunta dice en relación con que una vez que se retiró don Sebastián Piñera Jr. de esta empresa, hubo mucha especulación por qué se había retirado tan rápidamente. Los fondos quedaron en el fondo de inversión, y posteriormente, digamos, los otros 2 socios, un señor Bulnes y un señor Felipe de la Reina Ninat, digamos, eran los deudores que quedaron en la sociedad. Este dinero se devolvió a la sociedad por parte del señor Piñera. ¿Cómo se devolvió? ¿Cuánto se devolvió? ¿Se devolvió antes o después de la denuncia que hizo Felices y Forrados en noviembre de 2020? ¿No? Sería interesante conocer esos 2 antecedentes para ver más, digamos, en forma precisa lo que ocurrió, digamos, con estos fondos aportados por el capital de la sociedad Odisea. Esas son mis 2 preguntas. Después tengo alguna otra pregunta sobre el CCR, pero quisiera, digamos, que primero pudiera, ojalá, contestar esta. Muy bien, señor presidente. Primero, en términos muy generales, y después le quisiera, por su intermedio, dar la palabra de nuevo a Sergio Aratangui. En el caso nuestro, el rol de la superintendencia tiene que ver con la inversión de los fondos de pensiones en los distintos instrumentos financieros, en este caso, en este fondo de inversión en particular, y en esta AGF. Lo que nosotros observamos, de acuerdo a lo que hemos mostrado en esta sesión y en otras, es que la regulación por la cual se rigen los fondos de pensiones fue observada. No vemos irregularidades en esta inversión, tanto en lo que es la AGF y los fondos de inversión, como en la inversión misma. Lo que apareció publicado en redes sociales respecto a que la rentabilidad había sido muy mala, es posible que haya rentabilidades malas, siempre es posible eso, hay inversiones que se ganan y que se pierden. Sin embargo, en este caso, lo que salió es completamente erróneo y obedece a publicaciones de alguien que evidentemente no conoce el tema. Entonces, lo que hace es, tal como se demostró, se muestra la evolución del valor cuota sin considerar los dividendos y las devoluciones de capital que efectuó, en este caso, Volcom. O sea, cuando un inversionista invierte en algo, no solo es la evolución del valor cuota lo que importa, sino que también los dividendos que recibió y las devoluciones de capital. Sino que fue la rentabilidad estará muy mal calculada, que fue lo que apareció en esa publicación, que se difundió profusamente en redes sociales. Esa publicación está mala, es errónea y obedece sin duda a la ignorancia de quien la difundió.
y eso es lo que nosotros hemos demostrado claramente en esta exposición. Está ahí, los cálculos están hechos, cualquiera los puede replicar, cualquiera que sepa un poco de inversiones sabe que la denuncia es completamente irregular. Respecto a lo que tiene que ver con la estructura de la AGF, quienes la conforman, la forma en que entran o salen, no corresponde al ámbito de competencia de esta superintendencia. Las AGF son reguladas y supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Entendemos que ellos también son parte de esta comisión y serían ellos quienes sean los llamados a responder por la AGF y los distintos movimientos de aportantes que hay en él. Igual le quisiera dejar a Sergio, si me permite, señor presidente, si es normal o usual que se produzcan este tipo de movimientos o cambios, o que los mismos formadores de la AGF aporten, etcétera. Por favor. Don Sergio. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, como comentamos en nuestra presentación, consideramos que cuando un gestor internacional también invierte en un fondo, esto alinea el interés. No es exactamente el mismo caso de Volcom, porque en el caso de Volcom Capital, los dueños de Volcom no son los gestores, son un proveedor a más de servicio, pero no nos parece que sea especialmente preocupante, incluso al revés, porque si hay coinversiones de las diferentes personas que conocen el tema, significa que todos van a estar en condiciones semejantes e invirtiendo en activos semejantes. Es decir, si el gestor, consideremos el gestor, que es la persona que va a cuidar de la inversión de todo el conjunto de inversionistas con responsabilidad limitada, también tiene parte importante de su portafolio invertido ahí, lo va a hacer con una diligencia tal vez hasta mayor. Por lo tanto, eso termina alineando los intereses. No es un tema que a nosotros nos preocupe más allá de la regulación, pero normalmente es una señal de que el inversionista va a cuidar de las inversiones con mucho cuidado. Para nosotros, eso es un tema relevante porque alinea intereses y, por lo tanto, el dinero de los afiliados estará recibiendo las mismas rentabilidades o pérdidas que el dinero de las personas que están efectivamente haciendo las inversiones. Entonces, no hay otro incentivo a este inversionista que hacer la inversión con mucha diligencia. Entonces, no nos parece especialmente dañino y además es muy común cuando tienes una empresa presentando nuevos fondos que esta misma empresa aporte parte del capital, lo que se llama en muchos casos capital semilla. Eso existe con mucha frecuencia. No es un tema de fiscalización de esta superintendencia, pero es una práctica de mercado que se conoce. Don Sergio, pero la segunda pregunta usted no la contestó en relación con la devolución de esos fondos y especialmente, digamos, en el caso de la duplicidad, digamos, de aportantes y de participantes, digamos, en la inversión. Lo que llama la atención, digamos, es que se hizo el aporte y después don Sebastián Piñera Jr. Salió muy pronto, digamos, de la sociedad, digamos, si hay alguna interpretación sobre aquello y sobre la devolución de sus fondos, digamos, y por supuesto, digamos, la rentabilidad que ellos tuvieron, ¿no? Y si fue antes o después de la denuncia de Felices y Forrado de la situación que ha ameritado, digamos, la investigación de esta comisión. Señor presidente, existen dos figuras que son... Si hubo alguna, digamos, investigación o algún antecedente, algún oficio que haya enviado la superintendencia en relación con esta situación. Existen dos figuras que son muy diferentes. La primera es la inversión de los diferentes accionistas en la administradora general de fondos Volcom AGF y la otra es la inversión de los diferentes inversionistas en los fondos de esta administradora.
Nosotros no tenemos ninguna atribución fiscalizadora sobre los socios de una administradora general de fondos. Y este movimiento de inversión o desinversión de las personas que mencionaste está relacionado a la administradora general de fondos y no a los fondos. En los fondos no hubo este movimiento. Y esto nosotros tenemos conocimiento y no, por lo tanto no existe ningún factor de fiscalización ahí, porque se cumplen con todos los acuerdos que fueron hechos para la inversión en estos fondos. Fue todo dentro de la norma, regulación. No hubo ningún aportante que haya movido de forma diferente de los otros fondos. Entonces, no hay, en la parte de los fondos, no hubo entrada y salida de aportantes de forma relevante, además de lo que se transa en bolsa y que, por lo tanto, son fondos de oferta pública en Chile. No tienen mucha liquidez, pero tienen las ofertas siempre siendo hechas por los market makers, y eso está también en la regulación de la CMF. Por lo tanto, la respuesta que nosotros tenemos para eso no se refiere a los temas que nosotros no fiscalizamos. Y es muy importante entender que para la inversión de los fondos y los compromisos que son de largo plazo, no hubo ningún movimiento fuera de lo normal para fondos de esas características, con entrada y salida de aportantes relevantes. Esto se dio en la Administradora General de Fondos Volcom Capital, pero no es tema de nuestra fiscalización, y entiendo que toda su regulación siempre se cumplió, por eso está y siempre estuvo como una Administradora General de Fondos regulada por la CMF y dentro de los estándares que se necesitan para operar en el mercado chileno. Ofrezco la palabra a las y los diputados sobre esta primera parte. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Algo escuchamos de la Comisión de Trabajo en relación al informe que ustedes habían realizado, ¿no? Y a la denuncia de Felice y Forrado. Ahí, don Osvaldo, buenas tardes a todo su equipo, ¿no? La relación que ustedes tienen con la Comisión para el Mercado Financiero, porque la sensación es que hay como muy compartimentalizado lo que tiene que ver con las funciones y quizás no sé si decir una falta de coordinación, pero yo creo que hay cosas que son muy complementarias, ¿no? Y quiero saber si existe algún grado de coordinación entre estas dos instituciones fiscalizadoras. Gracias, presidente. Don Osvaldo. Buenas tardes, señora diputada. Nosotros tenemos una constante coordinación con la CNE, que tenemos reuniones periódicas con ellos para abordar distintas materias, porque como usted bien dice, hay temas que se conectan mucho entre ambas instituciones. Los fondos de pensiones son inversionistas e invierten en gran cantidad de emisores o gestores que están a su vez fiscalizados por la CNF. Por lo tanto, efectivamente tiene que haber una cierta coordinación en la supervisión. En este caso en particular, nosotros nos preocupamos de la inversión de los fondos de pensiones aguas abajo de la AGF, o sea, todo lo que fluye de los dineros de los fondos de pensiones hacia las administradoras generales de fondos y hacia los fondos de inversión. Y en eso nosotros somos particularmente estrictos en revisar diariamente todos los flujos que entran y salen de los fondos de pensiones, y por eso nuestros reportes no nos arrojaron ninguna irregularidad en este caso, porque veíamos que todos los flujos de entrada y salida estaban correctos, y además veíamos que estaba ganando dinero el fondo de pensiones. En este caso en particular, repito, pudo haber perdido, pero no perdió, ganó dinero, por lo tanto no se levantó ninguna alerta en ese sentido. Ahora, respecto a los movimientos societarios de determinados emisores, son continuos y ocurren periódicamente en los mercados,
y es una materia que la CBF fiscaliza permanentemente. Nosotros no recibimos de la CBF ninguna alerta de que hubiera alguna irregularidad en este caso, y tampoco la visualizamos nosotros, porque no es nuestro objetivo ese. Como digo, nosotros nos preocupamos de las inversiones de la jefa hacia abajo, y todo lo que rodea a la misma jefe en materia de la CBF. Cuando ellos detectan algún problema, ellos nos informan o generamos reuniones de coordinación de la misma forma en que si nosotros detectamos algo les comunicamos a ellos. Este no fue el caso, pero creo que quien mejor puede explicar esto es la propia CNF respecto a todos los movimientos que pueden haber habido en la GF y si hubiera habido algún tipo de investigación o qué consideraron ellos en este caso. Pero sí, o sea, todos los días hablamos con ellos, en realidad, todos los días hablamos con ellos, y en este caso en particular no se levantó ninguna alerta por parte nuestra, ni de parte de ellos. Y como les digo, la mejor forma de demostrar que no vimos nada irregular es que los fondos de pensiones ganaron dinero con la inversión, digamos. ¿Qué hicieron los socios? No quisiéramos pronunciarnos porque entramos en un terreno que no nos corresponde, sino que estamos invadiendo el campo de la CNF y queríamos que ellos mismos lo respondieran a esta comisión. Diputada Sepúlveda, ¿tiene alguna duda en relación con la respuesta? Perfecto. No, está bien, presidente. ¿Algún diputado o diputada tiene alguna otra consulta? El diputado Mellado está pidiendo la palabra. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, después de escuchar la exposición, está claro que lo que nos ha expuesto mayoritariamente el superintendente es dentro de sus facultades con respecto a la Comisión del Mercado Financiero, donde dicen ellos que no tienen mayores facultades con respecto a la composición y tampoco con respecto a quienes conforman en definitiva estas empresas que hacen las inversiones, que no pueden meterse dentro de sus socios o involucrarse. Pero también llama la atención entre las facultades, y esta consulta es para don Osvaldo Macías, por su intermedio, presidente, en su calidad de superintendente, es preguntarle si es razonable que el hermano del gerente general de la asociación de AFP en su momento sea a su vez dueño de una AGF, o sea, de una administración general de fondos. Más allá de las reglas, si acaso eso es razonable, y que incluso el mismo gerente general participa en la comisión calificadora de riesgo, que le pone nota crediticia a los fondos de la AGF. Por lo tanto, como Volcom, donde se invierten en este caso, donde dos hermanos manejan un lado y otro de las operaciones financieras. Me refiero en este caso a don Fernando Larraín Aninat, gerente general de la Asociación de AFP en su momento e integrante de la Comisión Calificadora de Riesgo. Y don Felipe Larraín Aninat, fundador y uno de los dueños de Volcom AGF. Por lo tanto, creo que es importante destacar, presidente, por su intermedio, de decirle al superintendente que Chile cambió. Chile ya no es el mismo de hace un tiempo atrás. Es fundamental decirle también de que es necesario que esta comisión investigadora llegue hasta el fondo, precisamente de que no quede que la familiaridad de algunos integrantes de lo que significa la inversión de los fondos de los trabajadores quede solamente en que está bien legalmente, cuando todos sabemos, ¿no es cierto?, que esta situación hoy día no solo es una situación que necesitamos averiguar, sino que también la información nos indique también las facultades que tiene el superintendente, sobre todo en su rol de superintendente. Gracias, presidente. Presidente, acá en la sala. ¿Dónde? En la sala, acá. El único que está acá en la sala. El diputado Sauer, vamos. Sí. Por favor. Sí. Presidente, Por favor, bueno, diputado. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer al superintendente por las exposiciones que ha dado estos días ya que lo hemos citado latamente, pero también gracias por la información porque le comento a los señores diputados que no han visto el mail, pero se nos mandó, ¿cierto?, una serie de exposiciones que se hicieron anteriormente, dentro de las cuales hay el que yo estimo más interesante, que es el reglamento de la Comisión Clasificadora de Riesgo, en donde está detallado cuál es el procedimiento que se ocupan para cada una de estas decisiones que se han tomado. Entonces, yo le sugiero que antes de hacer cuestionamientos éticos, leamos la norma, porque aquí esta no es una comisión para evaluar si a mí me pareció bien o mal lo que se hizo. Para eso están los medios de comunicación, los matinales, los especuladores, todos hablan y pueden dar opiniones, pero nosotros somos diputados y parlamentarios, podemos opinar respecto de lo que dice la propia norma, la ley y los reglamentos. Entonces, la norma y el reglamento de la Comisión Clasificadora de Riesgo
estipula claramente lo que aquí ha dicho el superintendente. Y de verdad, a mí me cuesta entender algunos comentarios de los colegas que digan es que Chile cambió. Claro, cambió, pero no ha cambiado la norma. Por lo tanto, si quieren ustedes que cambie Chile, cambien la norma, cambien los reglamentos. Pero no nos vayamos en especulaciones eternas cuestionando la honorabilidad del presidente y de su familia. Yo creo que es un error. Entonces, yo invito a los colegas a poder, antes de hacer comentarios como estos, que son de todo punto de vista lamentable, poder informarse respecto de las atribuciones que tiene la superintendencia para poder limitar estas acciones y también lean el informe que la propia superintendencia ha hecho respecto de esta denuncia, que el propio superintendente ha dicho acá, no tiene ningún asidero técnico, aparte de las especulaciones, ¿cierto?, que puede hacer algún medio de comunicación, que son propias de este mundo tan opinólogo, ¿cierto?, en donde todos tenemos una opinión respecto a algo y son todos magíster en todo. Un día son magíster en salud, al otro día son magíster, ¿cierto?, en operaciones financieras, al otro día son de terremoto, todo el mundo sabe de todo, una cosa increíble en Chile. Pero presidente, yo, de verdad, a mí me molesta que llevemos todas estas sesiones hablando exactamente lo mismo. Los diputados se les nota que no leen los documentos que se nos envían, hacen cuestionamientos de los propios documentos que están aquí, con todas las explicaciones, y se vuelve a redundar en lo mismo. Entonces, presidente, si la comisión tiene un prejuicio respecto de lo que el presidente Piñera pudo haber hecho, entonces hagamos el informe al tiro, presidente, y no nos demoremos 4 meses más para poder concluir un proyecto, ¿cierto?, y un informe que ustedes ya tienen definido. Entonces, le pido más rigurosidad porque estamos hablando no solamente aquí de una inversión cualquiera, estamos hablando de un involucramiento al presidente de la República y su familia, que por lo demás ya ha sido, hace más de un año atrás, totalmente desmentido, pero ustedes insisten en tratar de dar la imagen del presidente. A mí me parece muy incorrecto, presidente, porque está fuera de lugar. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. Bien, yo quisiera, hay opiniones personales sobre, digamos, el trabajo de la comisión. Lo importante, digamos, es que hemos estado trabajando y seguimos trabajando, digamos, en determinar, digamos, cómo funciona el sistema financiero, las atribuciones que tienen los distintos organismos, cómo han operado en sus funciones de fiscalización, y creo que eso no es algo que no le interese ni a la opinión pública, ni en general, digamos, a la investigación, y cómo regulamos de tal manera de poder tener mejor regulación, ¿no? Yo, a propósito de la consulta que hizo el diputado Mellado, tengo una pregunta sobre las funciones de todavía, digamos, la claridad de la función pública o más bien privada, digamos, de los organismos que ejercen la fiscalización en el sistema, ¿no? Y que formaron parte de esta reunión, pero sobre todo de las dos anteriores. Especialmente me preocupa, por ejemplo, en el caso de la CCR, que parece ser un organismo con mayoría de las AFP, financiado por las AFP. Sí, digamos, parece justo y correcto, porque esta comisión no solo tiene como misión investigar si hay irregularidades, sino sobre todo también tratar de mejorar la normativa. Sí parece bueno como sistema de regulación que la CCR, que tiene mayoría de la AFP, que es financiada por la AFP, cuya secretaria administrativa además es elegida por las AFP, y cuya secretaria administrativa además es la ministra de Fe de este organismo, sea quien tiene principales funciones en relación con el interés que tienen estas entidades, digamos, en su propia actividad, en su propia gestión y en su propio negocio. Si no, sería mejor poder contar con un organismo plenamente público que digamos, ejerciera esas funciones, digamos, de fiscalización y de cuidado que tiene a su cargo la comisión, la CCR. Y por otro lado, en relación con la CTI también, creo que tiene un carácter más público que la CGR, pero también, digamos, como
ejerce teniendo un carácter público-privado en forma, digamos, rigurosa, especialmente la función pública tan importante que tienen? Esas son preguntas que le hago especialmente a don Osvaldo. Muy bien, señor presidente. Han intervenido efectivamente 3 diputados. Nosotros hemos tenido exposiciones bien detalladas en las sesiones anteriores donde hemos mostrado cómo realiza su función de supervisión de las inversiones la superintendencia. Lo que mostramos es que es un control diario. Eso no significa que algo no se nos puede pasar, es prácticamente imposible dado la cantidad de transacciones que hay, pero también hemos mostrado que en este caso, los casos particulares que se nos han planteado, uno que es este de Volcom y el que vamos a mostrar más tarde de Habitat, en ambos casos la superintendencia, gracias a esa supervisión diaria que nosotros señalamos, ambos casos ya estaban observados por la superintendencia en el sentido de que habían sido revisados y no se encontraron irregularidades en el ámbito de la institución. No es que cuando se hicieron las denuncias nosotros hayamos empezado a escarbar el tema, siempre se estuvo viendo cómo se miran miles y miles de transacciones. Mañana pueden salir más denuncias y tendremos que ver si la superintendencia ejerció bien su rol. A nosotros nos parece valiosa en ese sentido el que podamos mostrarle a la Cámara de Diputados lo que hacemos y que nuestros esfuerzos son bastante intensos para evitar que haya un perjuicio a los fondos de pensiones. Creemos que en este caso no lo hay. Y también pensamos que en el caso que vamos a mostrar a continuación tampoco lo hay y que no es casualidad que no lo haya. Los gestores, los inversionistas saben que nosotros lo estamos mirando y eso también ayuda, digamos, lo cual, como insisto, no significa que no se nos puedan pasar algunas cosas, pero en estos casos no lo visualizamos. Lo que dice el diputado, nosotros sabemos muy bien que Chile ha cambiado y mucho. La regulación nosotros también la mostramos en las sesiones anteriores. Nosotros no podemos hacer nada distinto a lo que la ley nos autoriza. La Constitución, las leyes nos dan facultades muy claras y específicas a la superintendencia y nosotros tenemos que ajustarnos a ese marco legal. Dentro de ese marco legal es que nos movemos y no hemos detectado problemas. Efectivamente, si se quisiera avanzar hacia otro tipo de estándares y legislación, corresponde actualizarla. Y entiendo que una de las misiones también de esta comisión es efectuar recomendaciones en ese sentido y seguramente serán bienvenidas si ustedes las plantean. Ustedes que tienen una mirada mucho más amplia seguramente que la que tenemos nosotros y más diversa, pueden detectar temas que sea necesario actualizar y bueno, claro, en buena hora se harán si se estiman convenientes. Pero nosotros no podemos actuar en base a regulaciones que no existen, sino solamente a las que hay hoy en día. Eso es lo que aplicamos. Dentro de ese marco nosotros no hemos detectado, insisto, que haya irregularidades o infracciones, sin perjuicio que hay también cosas que a ustedes les interesan que están fuera del ámbito nuestro, ¿no? Es lo que le podría comentar en este caso. Y no sé, si no hay más preguntas, tenemos la otra presentación, señor presidente, sino que escuchamos comentarios o preguntas adicionales de los señores diputados. Muy bien. ¿Podría proceder, don Osvaldo, a entregar el otro informe? Y si no alcanzáramos que usted lo haga llegar, ya lo hemos tenido 3 veces en la comisión. Creo que es importante pasar, digamos, a otros invitados. Si hay alguna pregunta que las o los diputados tengan, se la podríamos hacer para una invitación tal vez posterior, digamos, cuando ya redondeemos un poco las conclusiones de la comisión. Le dejaría con la palabra para terminar con esta parte. Gracias. Bueno, estamos Diputado, ¿puedo interrumpirlo? Quedan ¿Sí? 3 minutos para que termine la hora fijada para la sesión. ¿Le podemos dar unos 10 minutos adicionales a don Osvaldo para que pueda el tiempo que sea necesario para terminar este informe? Diputadas, diputados, una consulta. Yo no tengo problema, presidente, pero me tengo que retirar.
Bien, pero Sí, no tiene inconveniente usted, ¿verdad? No. no tengo inconveniente, pero tengo otro compromiso. Segunda consulta, Muchas gracias. presidente. ¿Sí? ¿Cuánto se demora la presentación primero para tener claridad respecto a eso? Porque si no va a ¿Necesita alcanzar más de 10, 15 minutos, superintendente? Señor presidente, ¿lo podemos ajustar a 15 minutos? Si es que lo tenemos. Ya, terminamos con su informe y cualquier pregunta la podemos hacer por escrito sin perjuicio que lo podamos invitar de nuevo, porque en verdad tenemos que pasar a nuevos invitados para continuar, y yo le pediría por favor a las y los diputados que indiquen nombres de posibles invitadas e invitados para que los podamos incluir y poder, digamos, entregar un poco a la presidencia dentro de ese listado el ir tomando en cuenta todas las invitaciones que se han hecho, sin dejar a nadie fuera de los que los diputados y diputados quieran invitar, de poder realizar para la próxima sesión las invitaciones que, digamos, surjan de esta lista o de estas proposiciones que hagan los diputados. ¿Habría acuerdo en eso? Bien, ¿hay acuerdo? Proceda, superintendente. Gracias. Voy a exponer entonces rápidamente, pero vamos a dejar la presentación. Aquí nuevamente es un caso de una denuncia y vamos a brevemente a señalar el marco regulatorio aplicable, la descripción del caso y lo que hizo la superintendencia. Lo que señalaba recién, la superintendencia puede actuar solamente dentro del marco legal que está establecido en la Constitución y en las leyes que le son aplicables. En este caso, es bien intrincada la regulación y eso lleva a engaño, porque hay varios artículos aplicables y los artículos tienen que interpretarse todos en conjunto para poder llegar a la interpretación correcta. Aquí, lo que se señala en la denuncia que salió en un medio de comunicación en El Mostrador fue que la AFP Habitat estaba invirtiendo en su controlador, ILC, Inversión en la Construcción, a través de fondos de inversión. O sea, invertía Habitat en fondos de inversión, al igual que en este caso que vimos antes, Habitat, fondo de inversión, y el fondo de inversión tenía el ILC, que a su vez es la matriz de Habitat. Entonces, decían acá hay una infracción legal. Esa era la denuncia muy resumida. Ahora, si uno va a la ley, aquí van a quedar los artículos. El artículo 45 bis de la ley del 3500, la ley dice que los recursos de los fondos no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones de una AFP. Luego dice que los recursos de los fondos de pensiones, el 47 bis, no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la AFP respectiva. En este caso, no podrían los fondos de Habitat estar invertidos en la AFP Habitat, pero tampoco en instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora. Como ILC es relacionada a Habitat, lo que dice el artículo del mostrador en realidad es que no se está cumpliendo con estos dos artículos. ¿Por qué? Porque la AFP Habitat, a través de un fondo de inversión, estaría invirtiendo indirectamente en títulos emitidos por sus relacionados, en este caso por ILC, y como además ILC es la dueña de Habitat, ella en una nueva interpretación podría estar invirtiendo en la AFP Habitat. O sea, habría como una doble infracción, el fondo de pensión invirtiendo en ILC indirectamente y también invirtiendo en la AFP Habitat. Entonces estarían infringiendo estos dos artículos. Hasta ahí va la denuncia, pero resulta que hay más, la ley continúa y la letra G del artículo 98 de la ley señala que por personas relacionadas se entienden aquellas definidas en la ley de valores. Hasta ahí seguimos igual, pero luego empiezan los artículos complementarios. El artículo 45 en su inciso 22 dice que el régimen de inversión, atención, el régimen de inversión regulará la inversión indirecta que los fondos de pensiones podrán efectuar a través de distintos tipos de instrumentos como las cuotas de fondos, que era en este caso la denuncia. O sea, aquí nos introduce un nuevo articulado a un régimen de inversión que es el que define la inversión indirecta. Luego continúa el artículo 98 de la ley, que se entenderá por inversión indirecta aquella inversión significativa, y aquí la marcamos, que realicen los fondos de pensiones a través de los distintos instrumentos como las cuotas de fondo, y dice conforme lo disponga el régimen de inversión. O sea, la ley nos va llevando
a que la inversión indirecta tiene que ser aquella inversión significativa y que estar definida en un régimen de inversión. A su vez, el régimen de inversión tiene que estar, está definido por el Consejo Técnico de Inversiones. Entonces ahí nos lleva a toda esta cadena regulatoria y llegamos a lo siguiente finalmente en el régimen de inversión. El régimen de inversión lo que dice es lo siguiente, que por inversión significativa se entiende aquella que se realice en los referidos vehículos de inversión, aquí en este caso en particular estamos hablando de los fondos de inversión, pero que cumpla copulativamente con las siguientes dos condiciones. Tienen que cumplir dos condiciones: que la inversión sea superior al 0,5% del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión. Esto significa que en este caso ILC, que era la inversión cuestionada, inversión en la construcción, represente más del 0,5% del fondo de inversión inversionista. Después lo vamos a observar. Pero además dice que si se cumple eso, la suma de esas inversiones que cumplen lo anterior tienen que ser sumadas más del 0,1% del fondo de pensiones. O sea, lo que significa esto es que tenemos que mirar que aquellos fondos de inversión que tengan su cartera invertida en más de un 0,5% en ILC, sumados todas esas inversiones en ILC, tienen que sumar más del 0,1% del fondo de pensiones de Hábitat, para que sea infraccional. Entonces, ese es el marco regulatorio. Pusimos todo el detalle ahí para que ustedes lo puedan ver, está todo el detalle de la ley ahí. Aquí está la historia de la ley, que me lo voy a saltar, que señala que esto no es casualidad, la inversión indirecta se normó así, y fue expresamente normada así, y están ahí en la historia de la ley del año 2008, esto fue en la reforma profesional del 2008 fue introducido esto. Aquí está el régimen de inversión, que le corresponde dictarlo a la superintendencia, en conjunto con el Consejo Técnico de Inversiones y con visación del Ministerio de Hacienda. Están quienes eran integrantes del Consejo Técnico de Inversiones cuando se dictó este régimen, eran la persona nombrada por el presidente de la República, en este caso la señora presidenta de la República eran don Álvaro Clark y don Ernesto Livasich, nombrado por el Banco Central don Guillermo Lefort y don Luis Antonio Humada, por las administradoras de fondos de pensiones don Martín Costavale y don Fernando Mir, y por los decanos de las universidades habían varios académicos, don Rafael Berguán y don Igal Magenso, y don Eduardo Walker y don Franco París. Esos eran los integrantes del CTI en esa ocasión. Aquí, tal como lo decía, el 19 de julio de 2019 se publicó un artículo en El Mostrador, que lo publicó el periodista señor Juan Pablo Salaverry. Él señaló que las inversiones de Hábitat en fondos administrados por Moneda, por el Fondo de Inversión Moneda, habrían cometido una infracción a los artículos 45 bis y 47 bis, que fue lo que yo reseñé. Sin embargo, el artículo se queda ahí. Claro, si solo existieran el 45 bis y el 47 bis, uno concluiría lo mismo. Pero resulta que hay más artículos, que son los que yo señalé, que finalmente precisan qué es inversión indirecta. Y ahí es donde nosotros señalamos que la investigación a continuación no nos muestra irregularidad. Ahora, nosotros no estábamos sorprendidos por esta denuncia, puesto que ya el caso lo habíamos visto, porque vemos todo este tipo de cosas siempre la estamos viendo, es lo que demostramos en las sesiones anteriores. Sin embargo, dada la denuncia, nosotros igual el mismo día, el mismo 19 de julio, oficiamos a la AFP Hábitat para que nos amplíe la información y que nos informe respecto a esta denuncia. Y le dimos un día hábil de plazo para que nos responda. Así revisamos la información de la administradora que coincidía con la que teníamos en nuestro registro. Y aquí está no voy a repetir todo esto, esta es la forma en que fiscalizamos todos los días, y esto estaba dentro de nuestro perímetro regulatorio de supervisión permanente. En el caso en particular, al 19 de julio, la fecha de la denuncia, aquí están los valores que administraba Hábitat por cada tipo de fondo, y acá está los fondos de inversión que tenían inversiones en ILC. O sea, AFP Hábitat tenía inversiones de estos fondos en estos fondos de inversión, y estos fondos de inversión a su vez tenían inversiones en ILC. Entonces lo que vemos es que hay 5 fondos de inversión. El más grande que tiene inversión en ILC se llama Pionero Fondo de Inversión, que es un fondo de la GF Moneda,
que tenía un 3,07% de sus inversiones en ILC. O sea, si moneda valía 100, de esos 100, 3,07 estaban invertidos en ILC, que es la matriz que es uno de los controladores de hábitat. Uno de los controladores de hábitat. Y por otro lado, moneda, que también administrado por la AGF Moneda, tenía un 2,09% de sus activos en ILC. Luego habían otros fondos de inversión, 3 más, que tenían montos muy insignificantes. Recordemos que el primer criterio es que tenía que ser superior al 0,5% del inversionista fondo de inversión para que sea considerado como inversión indirecta. Ese era el primer criterio. Por lo tanto, estos 3 fondos ya no cumplen el 0,5%. Sí lo cumplen estos 2, cumplen la primera condición. El primer criterio, como decía, es ser superior al 0,5% del valor. Lo cumplen solamente estos 2 más grandes, que son los que vamos a priorizar después. Y aquí están las inversiones de los fondos de hábitat en los 5 vehículos, a través de en los 5 vehículos que vimos antes, o sea, en los 5 fondos de inversión que tenían inversión en ILC. Veíamos que eran 5 y que de estos 5, solo 2 cumplían los criterios de significancia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar las inversiones de cada fondo de hábitat. Estos son los valores de los fondos de hábitat en los fondos de inversión de ILC. Y así se va construyendo cuál es la inversión real en cada uno de ellos. Esta es la inversión del fondo tipo A en el fondo de inversión 1. En este caso, en Pionero. O sea, esta es la inversión de hábitat en Pionero y esta es la inversión de hábitat del fondo A de hábitat en Moneda. Y así sucesivamente, el fondo B en Pionero, el fondo B en Moneda. Esto es lo que invirtió en el fondo de inversión, los fondos de inversión que tenían inversiones en ILC. Estos otros 3 no son significativos. Ahora, si nosotros vemos cuánto tiene finalmente invertido en ILC, hay que multiplicar la participación de esta inversión en lo que tenía cada uno en ILC. Veíamos que, por ejemplo, en Pionero, que la que más tenía un 3% en ILC. Entonces tenemos que multiplicar la inversión del fondo tipo A de hábitat en Pionero, que nos da 18.000 millones, pero por un 3% que tiene en ILC y nos da que tiene en ILC 564 millones. O sea, finalmente Hábitat tiene invertido en ILC a través del fondo de inversión Pionero 564 millones. Luego hacemos lo mismo para el fondo de inversión Moneda y nos da que Hábitat tiene en Moneda 14.940 millones. A su vez, Moneda tiene el 2% de ILC. Por lo tanto, tenemos que multiplicar estos 14.940 millones por el 2% de ILC y nos da 300 millones. Y así sucesivamente para cada fondo. El fondo B no tiene inversiones. Luego, aquí tenemos la exposición en los fondos que cumplen el primer criterio de significancia. O sea, los fondos que tenían más del 0,5%, que eran estos 2. Luego vamos a ver el segundo criterio y ya sabemos la inversión final en ILC. Es esta para el fondo tipo A, fondo tipo B, C y D. Vamos a ver cuánto representan el fondo de pensiones Hábitat. El criterio 2 es que la suma de las inversiones en ILC sea superior al 0,1% del fondo de pensiones. Y eso es lo que vemos ahora. Aquí están los valores de los fondos de pensiones. Por lo tanto, tenemos que ver esa exposición dentro del fondo de pensiones. Veamos como ejemplo A. El fondo A, habíamos visto que tiene inversión en Pionero, 564 millones a través de Pionero en ILC, y 313 millones a través del fondo Moneda en ILC. Por lo tanto, el fondo A tiene una inversión en ILC finalmente a través de estos vehículos de inversión de 800 y tantos millones de pesos. Aquí dice 877 millones. Luego tenemos que dividirlo por el fondo A, que es de 5,6 billones su valor. Por lo tanto, nos da que tiene un 0,015% del fondo de pensiones expuesto a través de fondos de inversión en ILC, AFP Hábitat. Recordemos que para ser significativo tiene que cumplir que sea mayor que un 0,1% del fondo de pensiones Hábitat. En este caso, habría que multiplicar casi prácticamente por 100. Es como la centésima parte de lo que se requiere para ser significativo. Y así sucesivamente, haciendo el mismo ejercicio, vemos que en el caso de B, del fondo tipo B, tiene 1.316 millones, que es el 0,02%, también muy lejos del 0,1%.
El fondo C tiene 2.650 millones, que es el 0,016%, también muy lejos del 0,1%, y el fondo D tiene solo 258 millones, que es el 0,003%. Por lo tanto, ninguna de las inversiones del Fondo de Pensiones Hábitat, a través del de los vehículos de inversión, Pionero y Moneda, cumple con el segundo criterio, que es ser superior al 0,1% del fondo. Dado eso, no hay ninguna irregularidad, porque tienen que cumplirse copulativamente los dos criterios. Se cumple en el caso de dos fondos de inversión el criterio 1, pero no se cumple el 2, por lo tanto no hay irregularidades. Hay una exposición indirecta de la AFP Habitat en ILC a través de fondos de inversión, pero de acuerdo a la regulación vigente no es significativa y por lo tanto está dentro de lo permitido por la regulación, que está vigente desde el año 2011 y fue aprobado en la reforma del 2008. Luego lo actualizamos al 31 de marzo de 2021 y nos encontramos que la situación es similar. Ha bajado la exposición en ILC a través de los fondos Pionero y Moneda, ahora ya son menores las exposiciones. Se incorporaron nuevos fondos, pero con una inversión casi ínfima en ILC, pero de nuevo haciendo el mismo ejercicio anterior, llegamos a que solo 22 que cumplen el primer criterio, que tengan más del 0,5 de su portafolio en ILC, pero ninguno de ellos cumple el criterio 2, que es superior al 0,1% del fondo, que está acá. No hay, por lo tanto, nuevamente concluimos actualizando ya la información que sigue siendo, que está dentro de los márgenes permitidos. Por lo tanto, si bien existe exposición indirecta de hábitat en ILC, que es relacionada a la AFP, dicha exposición no se considera una inversión significativa, de acuerdo a la legislación vigente. Por lo tanto, no hay incumplimiento al decreto ley 500 y el régimen de inversión. Quisimos hacer lo mismo a nivel de toda la industria, porque esto lo hacemos todos los días para toda la industria, y observamos que hay otras situaciones que no se denunciaron en ninguna parte, pero que existen igual, que son similares. Por ejemplo, AFP Capital, que pertenece al Grupo Sura, está controlado por el Grupo Sura de Colombia, tiene también exposiciones indirectas a través de vehículos de inversión en Bancolombia, que es uno de los bancos más grandes, si no el más grande de Colombia, y nuevamente se da la misma situación. Fíjese que hay 15 fondos de inversión en los cuales invierte Sura que tienen inversiones en Bancolombia. Luego vemos que la significancia, el 0,5, se da en 8 fondos. Hacemos el mismo ejercicio y vemos que la inversión es muy insignificante, la inversión final. Por lo tanto, nuevamente no cumplen con el criterio 2. No hay irregularidades pese a que hay algún grado de exposición. Hicimos todo el perímetro y nos fuimos nuevamente. Este Grupo Sura creo que es el más grande de Colombia. También tiene una empresa que se llama Grupo de Inversiones Suramericana. Se da lo mismo. A través de distintos fondos de inversión tiene exposiciones suramericanas. Solo una es significativa y solo implica 271 millones de pesos de inversión finalmente, que es muy lejos del 0,1%, 0,005%. Luego seguimos haciendo el mismo ejercicio. Hay una tercera empresa que se llama Sura Asset Management, también del Grupo Sura en Colombia, que también es internacional, y hay un fondo de inversión que tiene inversión significativa en ella, pero al hacer el ejercicio de la significancia sobre el valor de fondos y pensiones, son valores menores lo que tiene invertido en dicha empresa, por lo tanto tampoco es significativa. Y así hicimos lo mismo en Cuprum. Cuprum tiene una empresa internacional que se llama Principal Financial Group, que está relacionada a ella, y también estas empresas se transan en los mercados internacionales, en los mercados mundiales, por lo tanto hay muchos vehículos que lo tienen en su portafolio, y se produce una inversión indirecta de la AFP en una exposición indirecta en esta empresa. Y aquí nuevamente fuimos y vimos que no había ninguna en este caso que era significativa. Todas eran inversiones muy, muy pequeñas, por lo tanto tampoco había infracción acá. Cuprum también tiene Principal Life Insurance Company, que es una compañía de seguro muy grande a nivel mundial, y que a través de 2 fondos de inversión globales tienen en su portafolio también esta compañía de seguro mundial. Y también son montos muy pequeños y no califican como significativos. Después nos fuimos a Modelo, que es una empresa chilena, está relacionada al Grupo Sonda.
modelo tiene a través de varios vehículos de inversión exposición en sonda. En varios de ellos es significativo. Aquí lo podemos ver. Cumple en todos estos casos, en 5 fondos de inversión supera el 0,5, por lo tanto son significativas. Pero luego, si lo sacamos como proporción de lo que invierte de cada fondo, vemos que ninguna de ellas llega al 0,1. Por lo tanto, nuevamente no hay ninguna irregularidad de acuerdo a la ley vigente. Plan Vital. Nos fuimos a Plan Vital, que pertenece fundamentalmente al grupo Generali de Italia, que es uno de los grupos financieros grandes de Italia, que tiene una empresa que se llama aquí, o sea, Assicurazioni Generali, sociedad por acciones, y esta es una empresa que también se transa en la bolsa de Milán, es una empresa muy grande, y Plan Vital, a través de algunos fondos de inversión internacionales, también tiene exposición a esta Assicurazioni Generali. Algunos son significativos, pero al aplicarle el segundo criterio, están muy lejos de ser superior al 0,1% del fondo. Lo mismo en Banca Generali, sociedad por acciones, y también relacionado al grupo controlador de Plan Vital, se da la misma situación. Hay exposición en 2 fondos, una es significativa, pero al aplicar el criterio no supera el 0,1% del fondo de pensiones. Después nos fuimos a Provida, que está controlada por el grupo MetLife de Estados Unidos, y observamos que tiene en esta gigante empresa internacional que se transa en la bolsa de Nueva York, inversión a través de distintos fondos de inversión, tiene participación en MetLife, pero luego al aplicarle el segundo criterio de significancia está pero lejísimo de ser significativa la inversión. Son 91 millones de pesos, 197 millones, son valores insignificantes para los que maneja Provida. Otra empresa, MetLife Securitization Trust, que también se transa en los mercados internacionales, hay una muy pequeña participación que tampoco es significativa. Otra empresa del grupo MetLife, lo mismo, hay a través de un fondo de inversión participación significativa, pero no cumple el segundo criterio, está muy lejos de cumplir. En definitiva, señor presidente, y para terminar, dado el poco tiempo que tenemos, hicimos no solamente una investigación acuciosa de la denuncia que se había hecho por el diario electrónico El Mostrador del año 2019, ya lo habíamos hecho antes, siempre lo estamos haciendo, pero preferimos revisar absolutamente todas las inversiones porque las tenemos, y concluimos que todas aquellas se ajustan a las normas establecidas actualmente, y que en ese contexto hay que recordar que los fondos de pensiones administran alrededor de 200.000 millones de dólares, y se puede dar que hay una mínima exposición indirecta en activos emitidos por empresas relacionadas a la administradora, pero que en este momento no incumplen la regulación vigente, y que esto está pensado así, de acuerdo a la historia de la ley que la dejamos en esta exposición, porque tampoco se quiere afectar las posibilidades de diversificación de esta enorme cartera de inversiones. Si se prohibiera invertir hasta 0 pesos en una entidad relacionada, directamente no puede, indirectamente, sería muy difícil invertir en estos grandes fondos mutuos internacionales o mundiales que generalmente van replicando índices, por ejemplo, de las distintas bolsas internacionales, y en esas bolsas internacionales se transan estas grandes empresas que están ligadas, algunas de ellas, a la administradora. Es por eso que esa fue la historia de la ley, y así se está aplicando hoy día. De nuevo, igual con lo que decía el diputado señor Mellado, si los señores diputados consideran que esta situación hoy en día ya no es aceptable y que no es conveniente tener ningún tipo de exposición directa ni indirecta, la directa está completamente prohibida, pero si se cree que la indirecta también debiese ser aún más dura, siempre son temas que se pueden discutir, pero tiene pro y contra. O sea, el pro es que no estaríamos explicando esto, y tal vez a alguna gente le pueda parecer que no es correcto, pero la contra es que muchas inversiones serían vetadas por los fondos de pensiones, porque habría que eliminar cualquier tipo de inversión, aunque tenga un peso invertido en un relacionado. Esa es como la conclusión. La conclusión es que no hay, nuevamente aquí con esta denuncia, una alteración de la regulación, pero que claro, si se quisiera avanzar hacia un régimen más duro, siempre se puede discutir, pero teniendo en cuenta los pros y contras de esto. Está la presentación completa, le pusimos los números de artículos, incisos y todo para que los señores diputados puedan verlo con calma, y por supuesto quedamos a su disposición si hay preguntas o para venir a otra sesión a complementar. Bien, conforme al acuerdo que tomamos, le dimos el tiempo necesario para exponer
don Osvaldo, los y las diputadas tienen todas las posibilidades de enviar las preguntas, las observaciones en relación con este informe, así como, digamos, los antecedentes entregados anteriormente en las sesiones pasadas. Hagámoslo a través de la secretaria, digamos, para que formen parte de las actas de la comisión todas esas preguntas, de tal manera, digamos, de que puedan ser respondidas. En caso, digamos, de que haya un conjunto de temas que haya que aclarar a partir de las preguntas de los diputados, lo volveremos a invitar a don Osvaldo y a todo su equipo. Le agradecemos mucho su invitación en relación especialmente con la modificación legal del año 2008, que es la que da origen, digamos, a la posibilidad de estas inversiones indirectas en actividades relacionadas. Ojalá usted pudiera enviarnos complementariamente toda la carpeta jurídica, los fundamentos de estas modificaciones, porque probablemente algunos por lo menos vamos a querer revisar esa regulación y ver si hay algunas proposiciones regulatorias que hacer que modifiquen esta normativa. Igualmente, en esa carpeta ojalá pueda incluir tanto de los entes públicos como entes privados que puedan haber participado en las discusiones, así como, digamos, las correspondientes actas de esas intervenciones. Con esta parte le agradecemos a los diputados haber extendido, por supuesto, la reunión. Agradecemos mucho la preocupación. Fue muy completo el informe de don Osvaldo, con muchos elementos que yo estoy seguro que van a ser estudiados y masticados muy bien por las y los diputados en beneficio justamente, tanto de si hay alguna situación que no esté conforme a la ley o sea irregular, pueda ser investigada correspondientemente, como en relación con las posibilidades que hay de modificar normativas en beneficio del interés público. Le agradezco mucho, don Osvaldo, a la secretaria, a los participantes, a las y los diputados y a los miembros del trabajo de la superintendencia, que es tan importante. Muchas gracias. Y gracias, hasta luego. Concluimos. Gracias, presidente, hasta luego. Esta reunión, por supuesto, los diputados envían los nombres de las personas para invitar en las próximas sesiones. A través de la secretaria, por favor. Muchas gracias, ¿no?